Buenos días, soy la doctora Dana Ayala, actuaria de esta Sala Constitucional en la acción extraordinaria de protección contra las decisiones de la justicia indígena número 73110-EP. Recibimos al juez constitucional, al señor Javier León, juez ponente de esta causa. Buenos días con todos los presentes. Soy el doctor Javier León, juez sustanciador de la causa número 731-10EP. Vamos a proceder con esta audiencia vía telemática que de conformidad con los artículos 5 de la resolución número 7 CCPL 2020, emitida por el Pleno de este organismo el 11 de junio del presente año, siendo la hora y día fijados en el proceso de convocatoria a esta audiencia del 9 de junio del 2020, dentro del caso Acción Extraordinaria de Protección contra las Decisiones de Justicia Indígena. Previo a instalar la audiencia, solicito, señora actuaria, se me informe sobre la presencia de los peticionarios, las partes notificadas, legitimarios activos, legitimarios pasivos, amicus curiae de terceros interesados, conforme a los correos electrónicos que en el orden que ingresaron en el registro. Con su venia, señor juez, informo lo siguiente. Siendo el día y hora señalado, de acuerdo a la providencia de convocatoria audiencia emitida en la Acción Extraordinaria de Protección contra Decisiones de la Justicia Indígena número 73110-EP, emitida el 28 de agosto del año en curso. Se desprende la asistencia a esta audiencia de las siguientes partes. En calidad de legitimarios activos, señora Cintia Olivo y la doctora Michelle Puentestal. En calidad de legitimarios pasivos, señor Eduardo Tibán y el doctor Kevin Santiago Isa. Se informa también que en correo electrónico corteconstitucional@gmail.com se recepta en calidad de terceros interesados con un amicus curiae a la doctora María Belén Llanes. Se informa además que mediante correo electrónico se receptó 10 solicitudes para ingresar a la audiencia virtual en calidad de observadores, a lo que mediante correo electrónico se informó que la audiencia será transmitida por los siguientes medios: Radio Constitucional, Facebook Live y YouTube Live. Hasta ahí el informe, señor juez. Muchas gracias, señora actuaria. Siendo la fecha y hora señalados, voy a dar por instalada la presente audiencia. Señora actuaria, sírvase leer la parte pertinente de la providencia de convocatoria. Con su venia, señor juez, procedo a indicar textualmente lo manifestado en los numerales 2 y 3, literal C de la providencia de convocatoria audiencia. Numeral 2, abro comillas. En atención a lo solicitado por el accionante mediante escrito del 14 de enero del 2016, 14 de enero del 2019, 4 de diciembre del 2019, 16 de enero del 2020, correo electrónico del 26 de mayo del 2020. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículos 33 y 49 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, así como del artículo 2 de la Resolución número 5 CC-PL 2020 del 12 de mayo del 2020, y artículo 5, resolución número 27 CC-PL 2020 del 11 de junio del 2020. Convocó a las partes procesales para ser escuchadas en la audiencia pública el día jueves 18 de septiembre del 2020 a las 10 horas. Cierro comillas. Numeral 3, literal C de la convocatoria. Abro comillas. Las partes procesales y los terceros interesados que vayan a intervenir en la audiencia deberán registrarse en el correo electrónico corteconstitucional@gmail.com hasta las 14 horas del día martes 14 de septiembre del 2020. Al momento de registrarse, las partes y terceros interesados deberán adjuntar un documento escaneado con su cédula de identidad y, si corresponde, su matrícula profesional. Especificar si la participación en la audiencia será por sus propios derechos y en representación de una institución, un correo electrónico de contacto y número de celular, cierro comillas. Hasta ahí, señor juez. Muchas gracias, señora actuaria. Continuando con la presente audiencia, previo a otorgar el uso de la palabra, les ruego tomar en cuenta las siguientes directrices. Conforme a los artículos 4, numeral 6, 14 y 86 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 33 del Reglamento de Sustanciación de la Corte, en el que manifiesta que los jueces constitucionales estamos en la facultad de conceder un tiempo razonable a las partes para la exposición, y en este caso que trataremos el día de hoy, se va a conceder 10 minutos a todas las partes intervinientes. Cuando la intervención se realice de manera conjunta por una institución o organización, el tiempo concedido de 10 minutos deberá ser distribuido entre los intervinientes. Se les pide priorizar realmente los temas de mayor trascendencia, que son objeto de análisis constitucional. El tiempo de intervención aparecerá en sus pantallas. También, de acuerdo al reglamento de la Corte, solo los jueces constitucionales estamos facultados para realizar preguntas a la Corte. Asimismo, se informa que para terceros interesados de amicus curiae
Se les concederá el tiempo de 5 minutos para proceder con la intervención. Se les recomienda hacer el uso debido de su tiempo. En ese sentido, vamos a dar la palabra a los legitimarios activos. Señora actuaria, proceda, por favor. Con su venia, señor juez. Se informa la intervención en calidad de legitimario activo a la señora Cintia Olivo, acompañada de su abogada doctora Michelle Puentestar. Se le pide mantengan encendidos sus micrófonos y la cámara. Se recuerda también que el tiempo de intervención es de 10 minutos. Buenos días, buenas tardes, señor juez, señorita secretaria, parte demandada, abogado de la parte demandada, público en general. Se informa que en este caso actuaremos en conjunto con la demandante en uso de 5 minutos por persona. En primer lugar, hablará la demandante y luego su defensa técnica. Proceda como lo ha manifestado, señora abogada. Buenos días, señor juez, actuar y defensa técnica de la contraparte. Mi nombre es Cintia Oliva, legitimaria activa en este presente caso. A continuación, presentaré los hechos que se suscitaron en este caso. A partir del 9 de mayo del 2010, a las 19 horas aproximadamente, en el centro urbano de la parroquia de Zumbagua, de población indígena quichua hablante, Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Mientras se realizaba un baile en la comunidad, se produjo el asesinato de mi hermano, miembro de la comunidad indígena de Panzaleo. En calidad de hermana del occiso, junto a mis familiares, de manera voluntaria, solicitamos la intervención y actuación de las autoridades indígenas de la Cocha y también de la comunidad de Huantopolo, con la finalidad de que este delito no quede en la impunidad y que existan sanciones para los responsables. Por lo que las autoridades indígenas de la comunidad asumen el juzgamiento del caso y se instalan en Asamblea General el 16 y 23 de mayo del 2010, estableciendo la culpabilidad de 5 jóvenes indígenas de la comunidad de Huantopolo e impusieron las sanciones conforme a la justicia indígena. Y esta decisión ha generado diversas reacciones en los medios de comunicación y en la sociedad ecuatoriana. Debido a esto, nuestra honra y la dignidad de mi familia se ha visto amenazada por la excesiva publicidad que se ha dado a este caso, la misma que no ha sido respetada la memoria de mi hermano y tampoco el sufrimiento de mi madre. Considero que las autoridades indígenas debían prohibir la publicidad de las imágenes de la aplicación de la justicia indígena, ya que se los ha presentado ante la opinión pública como salvajes y bárbaros. Luego existió la interferencia de la justicia indígena por parte del fiscal general del Estado, quien el 19 de mayo del 2010 pretendió ingresar arbitrariamente a la comunidad indígena de la Cocha, con el fin de rescatar a uno de los principales involucrados de la muerte de mi hermano. También el Ministerio de Gobierno y Policía igualmente han intentado usar la fuerza pública para poder rescatar a los involucrados, y el ministro de Justicia solicitó que se inicien acciones legales en contra de los dirigentes, quienes fueron apresados el 4 de junio del 2010 y posteriormente liberados por la Corte de Justicia de la Tacunga, por el amparo de libertad que interpusieron. Los 5 responsables del asesinato de mi hermano se sometieron ya a la justicia indígena por su propia voluntad y aceptaron que se les aplique el sistema jurídico indígena y que ahora pretenden acogerse a la jurisdicción ordinaria, por lo que están siendo procesados en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito. Lo que se evidencia, señor juez, un proceso de doble juzgamiento. Por lo que el 8 de junio del 2010 presenté una acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones adoptadas el 16 y 23 de mayo del 2010. Porque primero los responsables fueron son sancionados por la justicia indígena y luego fueron procesados por la justicia penal ordinaria. Recalco, señor juez, por mi parte no hay ninguna inconformidad con respecto a la resolución de la justicia indígena. Nuestra principal preocupación son los procesos judiciales en la jurisdicción ordinaria y además la falta de diligencia por parte de las autoridades indígenas para poder hacer eficaz su decisión y competencia. Nosotros perdimos un hermano y queremos que los culpables paguen por lo que hicieron. Tal vez no me devuelvan la vida de mi hermano, pero por lo menos se llegaría a hacer justicia. Ya no queremos ser revictimizados. Nos duele la partida de mi hermano. Su memoria no ha sido respetada debido a que este caso ha sido debatido en los distintos medios televisivos, radios y medios escritos, por lo que hemos presenciado burlas, rechazo, desprestigio social,
cuando la víctima era mi hermano y no al revés. Es todo en cuanto puedo mencionar, señor juez. A continuación cedo la palabra a mi abogado defensor. Gracias. Señor juez, continuando con la intervención para poder argumentar la violación de los derechos en la presente causa, nos ratificamos principalmente en lo que manifiesta como norma suprema nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 171, en el que determina que el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Como es de conocimiento, la señora Cintia Olivo, hermana del Hoyo Oxiso, pide a la comunidad de La Cocha y Huangopolo, la intervención y actuación para dar juzgamiento por el delito de asesinato perpetrado en contra de su hermano Marco Olivo, según lo determina el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y los numerales 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT, que hacen referencia a la jurisdicción indígena perpetrada por las mismas autoridades, lo cual no solamente se ha visto vulnerada, sino también excluida, a tal punto que no significa nada dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La ley es clara, señor juez, y aún así se ha violado el derecho de los pueblos indígenas para administrar justicia dentro de su territorio, como lo menciona el artículo 171 de la Constitución, que les da una jurisdicción especial para administrar justicia en base a sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, se violenta e incluso se da un proceso de doble juzgamiento y se revictimiza a la familia Olivo Palio, aun cuando en nuestra legislación no está permitido. Así lo determina también el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual hace referencia a la jurisdicción y competencia que tienen estas autoridades para administrar justicia dentro de su territorio. De igual manera, el artículo 344 del mismo cuerpo legal, con énfasis en base al principio nobis in idem, que garantiza que lo actuado por las autoridades indígenas no podrá ser juzgado ni conocido por las autoridades de la función judicial ni por ninguna autoridad administrativa. Además de vulnerarse la jurisdicción indígena, se ha vulnerado el derecho de los pueblos indígenas, es decir, los derechos que le asisten a mi clienta y a su familia, el cual está establecido en el artículo 10 de la Constitución, que reconoce los derechos de los mismos y hace mención que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Sin embargo, como se visualiza, se da una clara exclusión total sobre los derechos de mi cliente y su familia. Cuando se menciona la palabra gozar de los derechos de la Constitución, se entiende que el Estado será responsable de su cumplimiento, mas no de su vulneración, ni mucho menos de su exclusión, como desafortunadamente se ha dado para con la señora Cintia Olivo y su familia. Se ha dado una vulneración principalmente en su sentido de pertenencia a dicha comunidad, de mantener y desarrollar libremente su identidad, sus tradiciones ancestrales y formas de realización social, como es de conocimiento sus tradiciones ancestrales y costumbres dentro de su cosmovisión y en su forma de administrar justicia corresponde a los baños de agua helada, la ortiga y los látigos, tal como lo establece el artículo 57, que reconoce los derechos colectivos de estas comunidades en sus numerales 1, 9 y 10. Es increíble, señor juez, como en pleno siglo XXI y más en nuestro país, Ecuador, a pesar de estar tipificado el no propiciar el doble juzgamiento, se lo realiza. Se ha vulnerado el artículo 76, numeral 7, literal I, de los derechos de protección que manifiesta que ninguna persona podrá ser juzgada más de una vez, ni por la misma materia ni causa. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. La ley es sumamente clara cuando nos menciona que la jurisdicción indígena no debe pasar por el doble juzgamiento, sin embargo, se lo ha hecho. Las pretensiones, señor juez, presentadas en la demanda son las siguientes. Si las autoridades indígenas de La Cocha, al momento de ejercer funciones jurisdiccionales, en este caso en particular, podían o no solucionar el asesinato y muerte de Marco Antonio Olivo Palio,
ocurrido en el territorio indígena de la parroquia de Zumbagua. Si la resolución de las autoridades de la comunidad de La Cocha se apega o no al mandato constitucional del artículo 171 y artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial. Si las sanciones impuestas a los 5 involucrados constituyen o no una violación de los derechos humanos fundamentales y si estos actos de salvajismo, barbarie y primitivismo, como varias autoridades del Estado lo han sostenido. Si las autoridades indígenas actuaron ejerciendo jurisdicción y competencia indígena y en apego al debido proceso cometieron el delito de secuestro o plagio. Los miembros de las comunidades indígenas deben o no someterse a la jurisdicción indígena o es voluntad de las partes. Una vez que el caso estaba en conocimiento de la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas, debía o no ser interferido por las autoridades de la justicia ordinaria, que se disponga cuáles son las formas de coordinación y cooperación que deben tener entre las autoridades de los dos sistemas jurídicos para lograr una verdadera eficacia y armonía entre sí. Si es procedente o no que los jóvenes indígenas involucrados en la muerte del señor Marco Olivo, que ya fueron juzgados por la justicia indígena, estén encarcelados y con procesos de doble juzgamiento bajo órdenes de la justicia ordinaria. En caso de observar excesos en la aplicación de la jurisdicción indígena, ¿cuáles son los mínimos jurídicos que las autoridades indígenas deben observar? Sírvase resolver si las autoridades de la Corte Nacional de Justicia pueden interpretar y limitar el derecho a la jurisdicción indígena y el derecho al debido proceso tipificado en la Constitución. Dentro de la demanda se solicita que, de acuerdo a lo que disponen los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con lo que dispone el artículo 7 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, se ordenen las siguientes medidas cautelares. 1. Se disponga la suspensión inmediata de todos los procesos judiciales iniciados en contra de los dirigentes indígenas de La Cocha por parte de Fiscalía y Juzgados de Garantías Penales de Cotopaxi. Segundo, se ordene la inmediata libertad de los 5 jóvenes indígenas que están siendo procesados 2 veces conforme al artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución. Y por último, se disponga la suspensión en la adopción de cualquier resolución interpretativa sobre jurisdicción indígena por parte de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señora abogada. Una vez escuchados los legitimarios activos, vamos a escuchar a los legitimarios pasivos, por el tiempo que se ha establecido. Proceda según lo manifestado, señora actuaria. Con su venia, señor juez. Se informa la intervención en calidad de legitimario pasivo el señor Eduardo Tibán, representante de la comunidad La Cocha, acompañado con su abogado defensor, el doctor Santiago Isa, y les recuerdo, por favor, que mantengan encendido su micrófono y cámara. Recuerden que el tiempo es de 10 minutos. Gracias, señor juez constitucional. Se informa que en este caso actuaremos en conjunto con el demandado en uso de 5 minutos por persona. En primer lugar, hablará el demandante y luego su defensa técnica. Proceda según lo manifestado. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Eduardo Joel Tibán, representante de la comunidad indígena de La Cocha, pertenecientes al pueblo de Panzaleo de la nacionalidad quichua de la provincia de Cotopaxi. Toda sociedad tiene su derecho, como es el caso de los pueblos indígenas. Como es de su conocimiento, nosotros somos aproximadamente 13 comunidades organizadas alrededor de nuestro pueblo, donde en las cuales existe un derecho consuetudinario ancestral, el cual es de transmisión oral, que responde a más de un código de moral de justicia y está basado en las costumbres y en la tradición. La aceptación y el respeto de las reglas de esta cosmovisión se basa fundamentalmente en sustentos objetivos de poder y autoridad, pero también, y más importante, en mecanismos subjetivos de solidaridad, de cooperación y de reciprocidad. La pluriculturalidad está presente desde la Constitución de 1998, como un reconocimiento a la diversidad de culturas existentes en nuestro país, por lo cual la justicia indígena surge como ese mecanismo para garantizar los valores y principios que se nos ha venido transmitiendo durante muchos años. Todos los habitantes de nuestra comunidad se encuentran sujetos a este procedimiento que es utilizado para mantener el respeto y sobre todo la armonía entre las personas.
al ser ya ejecutado todo este procedimiento y restituir a la familia afectada, damos por terminado el juzgamiento de las personas que cometieron este acto, por lo cual la comunidad rechaza que la justicia ordinaria se inmiscuya en el procedimiento de la justicia indígena. Señor juez, al momento de nosotros culminar el proceso conocido como justicia indígena, las dos partes del hecho se someten a un acta, y donde ninguna de las dos podrán acudir a la justicia ordinaria. Si es que esto sucede, la misma comunidad será la encargada de sancionarlos nuevamente. Pues es más que obvio que toda la comunidad acepta todo, y claro está que tenemos jurisdicción y competencia sobre este tipo de hechos, por lo cual la justicia ordinaria no puede resolver el tema por cuanto fue un asunto de un conflicto interno indígena que ya fue resuelto por la comunidad de la Cocha. Todo esto tiene un significado, por lo cual nos hace preguntarnos, ¿por qué la justicia ordinaria no sirve para nosotros? En la justicia ordinaria, para obtener la verdad, ¿qué hacen? A veces recurren a la tortura o a los malos tratos. Si una persona sabe que va a ir a la cárcel, para librarse de esa sanción puede decir muchísimas cosas. En cambio, en nuestro sistema jurídico indígena, para obtener la verdad sobre las personas, acuden sus profesores, acuden sus amigos, sus padrinos y sus familiares, y a través de la persuasión del consejo, preguntándoles que por qué se portó así, por qué se equivocó, y sin necesidad de otra cosa, la persona dice lo que ha pasado verdaderamente. Esto es lo que marca una gran diferencia, puesto que esto no hubiera sido posible en la medida que los autores estuvieran presos desde el sistema de la justicia ordinaria. Sin embargo, este sistema cataloga que la justicia indígena es salvaje, es primitiva, que la realizan personas incivilizadas, pero sin embargo no podemos decir que esto es así, ya que si nos podemos a comparar, ¿quiénes son los seres incivilizados? En la justicia ordinaria tienen aislamientos carcelarios, disputas al interior de las cárceles, existe una extrema corrupción. Sobre todo, algo que no me parece civilizado es sobre los presos sin sentencia, donde personas que ingresan por un presunto delito y luego de muchos años decirle que no ha habido culpabilidad, que es inocente. En cambio, en la justicia indígena, a más de la sanción de recuperación y sanación, la persona comparte con la comunidad y regresa a la misma conversando con sus dirigentes. Después de haber dicho todo esto, ¿qué justicia es la más efectiva para nosotros? En nuestro sistema de justicia indígena, y especialmente en este caso, se resolvió el problema en un par de días. En cambio, en el sistema de la justicia ordinaria, este caso hubiera llevado muchos años para poder resolverlo. Por lo cual, señor juez, la intervención del sistema de la justicia ordinaria no puede actuar sobre lo que ya el sistema de la justicia indígena ha resuelto. Si es que esto sucede y existe esta intervención, la comunidad se desequilibra, puesto que este caso para nosotros ya está resuelto y toda la comunidad junto a los familiares de la víctima están de acuerdo y no desean saber más del caso. Hasta ahí lo que puedo manifestar, señor juez. Muchas gracias. Continúa, señor abogado. Muchas gracias, señor juez. Continuando con la intervención, quiero mencionar que a partir de la Constitución del 2008, el Ecuador, en su artículo 1, establece que es un Estado intercultural y plurinacional. La plurinacionalidad comporta un concepto de nación que reconoce el derecho de las personas a identificar su pertenencia no solo con un cierto ámbito geográfico territorial, sino además con una cultura determinada. En ese sentido, con el término plurinacionalidad, se hace alusión a la convivencia de varias naciones culturales o pueblos étnicamente distintos dentro de una gran nación. Al asumir el Estado ecuatoriano el paradigma de Estado constitucional de derechos y justicia, se precautelia el reconocimiento de los derechos de las personas individualmente, pero también el derecho de las colectividades que lo integran. Por ende, reconociendo la existencia de las colectividades pertenecientes a minorías étnicas, se protegen integralmente sus derechos, respetando sus costumbres, sus tradiciones y evitando subordinarlos a una cultura nacional mayoritaria, distinta a su cosmovisión propia. ¿Cómo es lo que se pretende hacer en este caso? Para hacer frente a esta realidad, dentro de nuestra Constitución se consagra la interculturalidad, tendiendo a mantener una relación de diálogo permanente entre la cultura mayoritaria y las demás culturas existentes en el país. Aquello con el objeto de fomentar una sociedad más igualitaria, que permita el reconocimiento material de los derechos de grupos invisibilizados históricamente, como lo son la comunidad de la Cocha. Es así, señor juez, que la Constitución en el artículo 3, numeral 3, en el artículo 10, en el artículo 56, en el artículo 57, en el artículo 60, en el artículo 171 y en el artículo 242, determina los derechos que gozan los pueblos, comunidades, nacionalidades y demás colectivos ancestrales. Es más, en el artículo 57, numeral 9,
al establecer el derecho a conservar sus propias formas de convivencia, organización social, generación y ejercicio de autoridad, reconoce los territorios indígenas, así como las tierras comunitarias de posición ancestral, en los cuales se desenvuelven las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Es así, señor juez, que basándonos en un estudio jurídico y doctrinario, exigimos que se respete y se adopte las decisiones tomadas por los dirigentes indígenas de la Cocha, quienes han actuado con jurisdicción y competencias sin la vulneración de ningún derecho individual ni colectivo. Hasta ahí mi intervención, señor juez. Bien, señor Isa, muchas gracias. Como se había manifestado al inicio, este juzgador tiene la facultad de realizar preguntas en caso de que se consideren necesarios. En ese sentido, se ha escuchado su ponencia y se ha determinado ciertas cuestiones referentes al pluralismo y a la interculturalidad. En ese sentido, señor Isa, ¿cuál es el procedimiento que usa la Asamblea de la Autoridad Indígena para llegar a un veredicto? ¿Y en base a qué criterios establece la sanción? Esto con el fin de entender estos procedimientos para el mejor juzgamiento. Gracias por su pregunta, señor juez. Con mucho gusto le respondo. Primero hay que entender que la justicia indígena se divide en 5 fases. En primer lugar, el conocimiento del caso a las autoridades indígenas competentes, llamada huilachina. En segundo lugar, se inicia la averiguación de los hechos. Esta fase se llama tapuicuna, donde se realiza una reunión interna entre los dirigentes dentro del cabildo. Luego, en reunión del cabildo, se escuchan las intervenciones de las partes, llamado Chimpapurana, y la opinión de las y las autoridades. En esta fase se busca encontrar la verdad en la palabra de los responsables. En la siguiente fase de la justicia indígena, llamada Quispichirina, donde se imponen las sanciones, además de una indemnización económica para los afectados. Luego se informa públicamente las resoluciones a toda la comunidad. Una vez reunida la comunidad, se da paso a la última fase, pactachina, o cumplimiento de las sanciones. Estas sanciones se las realizan en frente de toda la comunidad, donde para el cumplimiento del actuado firman los responsables. Señor juez, aquí se puede evidenciar la eficacia de la justicia indígena, cómo esta actúa de manera breve, tanto para sancionar como para reparar económicamente a los afectados. Cada fase de la justicia indígena es respetada y aceptada por toda la comunidad, manteniendo la armonía de la misma. En varios aspectos, esta es mucho más eficaz que la justicia ordinaria, a la que nos quieren obligar. Muchas gracias, señor Isa. Una vez escuchadas las partes intervinientes, se les concederá un tiempo de 5 minutos para que puedan realizar una réplica. En ese sentido, se le concede la palabra al abogado de la parte accionante para que manifieste su intervención. Muchas gracias, señor juez. En esta audiencia no intentamos ratificar la inocencia de ningún ciudadano. Lo que queremos es ratificar el cumplimiento del artículo 11, literal 1 de la Constitución, principio del ejercicio de los derechos. Cada individuo podrá ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, y estas autoridades deben garantizar su cumplimiento. Y es precisamente el señor juez que en este caso, como lo afirma mi clienta, ella como hermana de la víctima, junto a sus familiares, de manera voluntaria, solicitaron la intervención y actuación de las autoridades indígenas de la Cocha y de la comunidad de Huangopol, a donde pertenecen los involucrados, los cuales, en estricto apego a lo que dispone el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT, ejercieron funciones jurisdiccionales y solucionaron el caso, motivo por el cual para ellos el tema es cosa juzgada. Por lo tanto, son las autoridades demandadas quienes debían prever con sus organizaciones y a través de su potestad conferida por la Constitución y demás instrumentos internacionales de carácter específico, la seguridad de que se efectivicen todos los puntos ya acordados. Sin embargo, se inician procesos judiciales y los revictimizan y los obligan a comparecer a indagaciones, inclusive por la fuerza, cuando al parecer todo estaba en firme y se trataba de una cosa juzgada. Es importante el juez que se han vulnerado derechos constitucionales muy importantes, como es el artículo
contenidos en el artículo 57, numeral 10, que se refiere a la creación, desarrollo, aplicación y práctica de su derecho propio, es decir, su derecho consuetudinario. Artículo 66, numeral 18, que hace referencia al derecho del honor y el buen nombre. El artículo 78, que hace referencia al derecho a la no revictimización, artículo 82, derecho a la seguridad jurídica, y 171, que menciona el someterse voluntariamente a la justicia indígena, como lo ha hecho mi cliente y sus familiares. Por ello, se han visto en la necesidad de acudir a una acción extraordinaria de protección. El razonamiento válido para impugnar las dos decisiones emitidas por las autoridades de la comunidad de La Cocha se centraliza en la fase de ejecución de la decisión emitida, por cuanto el sometimiento voluntario de toda la familia Olivo Palio fue en virtud de que las decisiones debían respetarse y cumplirse a cabalidad, conforme se acordó inclusive con los asesinos del Hoyo Oxiso y sus familiares, ya que los 5 responsables del hecho se sometieron a la justicia indígena por su propia voluntad y aceptaron voluntariamente que se les aplique la justicia indígena. Sin embargo, de ello, ahora pretenden acogerse a la justicia ordinaria, por lo que están siendo procesados dentro de esta jurisdicción, evidenciando de esta manera un doble juzgamiento. Además, señor juez, no hace falta una pericia sobre el procedimiento correcto por el cual se llevó a cabo, ni de ningún medio de comunicación, porque la sociedad ecuatoriana en general está en conocimiento sobre el caso. Pero esto también ha traído consecuencias graves, ya que la honra y dignidad de la familia Olivo Palio se ha visto amenazada por la excesiva publicidad que se ha dado a este caso, la misma que no ha respetado la memoria ni de su familia ni de su hermana. Por tanto, las autoridades indígenas debían prohibir la publicidad de las imágenes de la aplicación de la justicia indígena, ya que se los ha presentado ante la opinión pública como salvajes y bárbaros. No se ha velado por ningún derecho constitucional de mi cliente ni de su familia, a tal punto que el artículo 171 de la Constitución de la República, que otorga jurisdicción especial a las autoridades indígenas para administrar justicia en base a sus tradiciones y costumbres ancestrales, en este caso se aplica su justicia, se llega a una sanción, los familiares estuvieron de acuerdo con la sanción impuesta, pero no se veló porque exista este doble juzgamiento, como tampoco se veló por hacer respetar las decisiones que fueron tomadas por estas autoridades. Por lo que solicitamos a esta Corte Constitucional del Ecuador ampare la condición de parte ofendida a mi cliente, asegurando que las resoluciones adoptadas por las autoridades de la comunidad de La Cocha sean materialmente eficaces y se amparen bajo el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la Ley Fundamental. Muchas gracias, señor juez. Una vez escuchada la legitimaria activa, se le concede la palabra al accionado para que hagan uso de la réplica por el tiempo de 5 minutos. Abogado, continúe, por favor. Muchas gracias, señor juez. Se va a entender que en el Ecuador existe un pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico representa la coexistencia de 2 o más sistemas jurídicos dentro de un mismo Estado. La presencia de varios sistemas jurídicos plantea la existencia de normas sustantivas y adjetivas de diverso origen, que demandan su obediencia y explicación en un mismo territorio. En consecuencia, el pluralismo jurídico pone en cuestión el monopolio de las instituciones estatales como las únicas autorizadas a crear derecho y juzgar en derecho, y reconoce taxativamente otras fuentes creadoras de derecho y otras autoridades jurisdiccionales encargadas de la aplicación, como lo son las autoridades de la comunidad indígena de La Cocha. El reconocimiento de la diversidad cultural en el país es una conquista de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que a través de sus luchas históricas han conseguido el respeto a su identidad cultural y han conseguido que la sociedad y el Estado le reconozca y valore sus diferencias culturales, su organización social y sus saberes ancestrales dentro de un marco constitucional ecuatoriano. Esto alcanza además al reconocimiento de sus derechos a crear, desarrollar y aplicar su derecho propio constitucional, derecho que también está reconocido en los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT, del cual el Ecuador es signatario, así como en el ordenamiento jurídico interno en el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, además en el artículo 171 de la Constitución de la República,
Expresamente reconoce a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales en base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial. Facultad que también se encuentra prevista en el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el artículo 171 de la Constitución, además que reconoce a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sus funciones jurisdiccionales, establece también la obligación del Estado de garantizar el respeto de las decisiones de la jurisdicción indígena, en especial por parte de las instituciones y autoridades públicas, algo que no se está haciendo. Cabe destacar además que para implementar el pluralismo jurídico, el ordenamiento legal interno establece que las actuaciones y decisiones de todos los operadores de justicia ordinaria deben estar enmarcadas en los principios de diversidad, igualdad, non bis in idem, pro-jurisdicción indígena e interpretación intercultural, algo que la justicia ordinaria no está respetando. En el caso objeto del presente estudio, encontramos que las autoridades indígenas de la Cocha, a partir de una interpretación directa y literal de la Constitución, procedieron a conocer y resolver la muerte violenta de Marco Antonio Oliva Palio, por considerar que se encontraban los presupuestos constitucionales previstos en el artículo 171. Que uno, el señor Marco Antonio Oliva Palio era miembro del pueblo quichua Pansaleo. 2. Los señores Fabio Candeleja Quispe, Iván Candeleja Quispe, Wilson Ramiro Chaluisa, Umajinga, Cleber Fernando Chorizo Majinga y Manuel Orlando Quispe Anten son miembros del pueblo quichua Pansaleo. Y 3. La muerte de la víctima ocurrió en el territorio de la comunidad indígena. Y por último, se trataba de un conflicto interno de la comunidad. Esto quiere decir, señor juez, que este juzgamiento, las autoridades indígenas tomaron conocimiento de la causa por pedido de los familiares Marco Antonio Oliva Palio, pero también los imputados se sometieron de forma voluntaria. Es así que en el expediente constitucional, en varios documentos, se evidencia la voluntad de ambas partes de someterse a la justicia indígena, así como también su conformidad y satisfacción a la decisión adoptada. Por consiguiente, en atención a lo descrito, es evidente que las autoridades indígenas, y al momento de conocer la causa, haciendo una interpretación directa y literal del mandato constitucional y legal, actuaron como autoridades competentes y legitimarias de su comunidad y juzgaron el caso. Hasta ahí mi intervención. Una vez escuchadas las partes procesales intervinientes en la presente causa, siendo el momento oportuno, se va a escuchar al tercero interesado por amicus curiae. Proceda, señora actuaria. Doctora María Belén Llanes, en calidad de tercero interesado. Por favor, mantenga encendido su micrófono y su cámara. Se le recuerda que el tiempo de intervención es de 5 minutos. Proceda, señora abogada. Buenos días a los señores jueces de la Corte Constitucional. Soy la doctora María Belén Llanes y el día de hoy comparezco como tercer interesado en la presente causa manifestando lo siguiente. La Corte Constitucional no es a priori competente formalmente para limitar de ninguna manera lo establecido en el artículo 171 de la Constitución como un mínimo sustancial. El artículo 171 impone estrictos y suficientes límites al ejercicio de los sistemas de justicia indígena, de tal manera que estiman que cualquier regulación aún jurisprudencial significaría una limitación inconstitucional que además haría imposible su funcionamiento y existencia como una de las manifestaciones más importantes del Estado plurinacional reconocido por la Constitución de 2008. Además, en virtud del artículo 10, numeral 7 de la Constitución, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, por lo que la Corte tiene un mandato ineludible e impostergable de desarrollar en progresivo y no regresivo el artículo 171 de la Constitución, a través de su jurisprudencia. No todo lo dicho no significa que los sistemas de justicia indígena deban funcionar sin ningún control o que se tolere cualquier vulneración de derechos a partir de un justificativo cultural, pero aquello no quiere decir que la Corte Constitucional pueda decidir en abstracto cualquier competencia material que corresponde a los sistemas de jurisprudencia indígena. Más aún porque si existe un sistema para establecer límites y el control constitucional mediante acción
extraordinaria de protección respecto de las decisiones finales de la justicia indígena. De modo que la Corte Constitucional debe determinar en cada caso y a partir de una interpretación intercultural los límites adecuados al ejercicio de la justicia indígena, pero sin destruir su autonomía funcional determinada en la Constitución, especialmente porque el artículo 171 de la Constitución no tiene un límite formal respecto de la actuación de los sistemas de justicia indígena, puesto que todos los supuestos de dicha disposición deben ser entendidos interculturalmente, debido a la autonomía que el poder constituyente les dio. Respecto a las funciones jurisdiccionales y el territorio en la solución de conflictos internos de las comunidades indígenas, la naturaleza comunitaria de estos sistemas de justicia llevan a entender la frase funciones jurisdiccionales del artículo 171 de la Constitución de una manera distinta a lo que ocurre en el derecho occidental. Las formas de hacer justicia de las autoridades de justicia indígena tienen particularidades propias, especialmente en cuanto a su naturaleza comunitaria. Generalmente, los fines que se buscan con la actuación de la autoridad indígena son la armonía y equilibrio comunitario y no necesariamente la solución de conflictos interpartes. En la justicia indígena no existen partes procesales, ni jurisdicción, ni funciones jurisdiccionales, por lo que la frase dentro de su ámbito territorial es totalmente inaplicable a los sistemas de justicia indígena. La justicia indígena opera a través de lazos comunitarios y no necesariamente está vinculado a un espacio físico y material respecto de la autoridad. En tal sentido, la justicia indígena no actúa sobre el espacio físico determinado, sino que puede ir más allá. De manera que los conflictos que afectan la relación holística de las comunidades indígenas pueden ser tratados por sus sistemas de justicia, aun cuando para la perspectiva blanco-mestizo o estatal, estos están particionados por conceptos de jurisdicción, competencia, interés o partes procesales. Respecto de los derechos humanos y su derecho propio, el desconocimiento de los valores y el entendimiento de las decisiones de los sistemas de justicia indígena producen una falsa apariencia de contradicción con los derechos humanos. Se vuelve indispensable entender mediante peritajes antropológicos las normas del derecho propio de los colectivos indígenas, respecto de que no existan prácticas violatorias de los derechos humanos en el ejercicio de sus sistemas de justicia, tal como sucede también en la jurisdicción ordinaria. Por lo que no se puede afirmar sin más que la justicia indígena debe someterse a la visión occidental de los derechos humanos, pues aquello supone un prejuicio que la subordina y excluye de toda posibilidad y existencia. Hasta aquí mi comparecencia, señor juez, muchas gracias. Bien, una vez escuchado las partes procesales, terceros interesados de amicus curiae, previo a dar por terminada la presente audiencia, se les informa a las partes intervinientes que de conformidad con los artículos 63 y 66, 12 y 13 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se emite lo siguiente. En atención a lo establecido en los artículos 63 y 66, numerales 12 y 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, artículo 33 y 49 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, así como del artículo 2 de la Resolución número 5 CCPL 2020 del 12 de mayo del 2020 y artículo 5 de la Resolución número 27 CCPL 2020 del 11 de junio del 2020. Convoco a las partes procesales para escuchar en audiencia pública la resolución de esta Corte el día jueves 18 de octubre del 2020 a las 10 horas mediante audiencia telemática. A las partes procesales se les recuerda la obligación de presentarse a dicha audiencia en donde este juzgador dará a conocer su decisión. Asimismo, se les recuerda que de manera oportuna esta Corte notificará la providencia de manera que puedan tener en conocimiento de la sala manejada para la lectura de decisión. Como dicha providencia es obligación de este juzgador realizar el proyecto de sentencia que será sometida a votación y notificada a los correos de los intervinientes.
Muchas gracias y buena tarde. Atención a todos los llamados a escuchar, que el juez constitucional Dr. Javier León dará a conocer la decisión de la Corte. Buenos días, con los presentes llamados a escuchar la decisión de la Corte en el caso número 731-10P, Acción Extraordinaria de Protección contra las Decisiones de la Justicia Indígena, que de conformidad con los artículos 5 de la resolución número 7 CCPL 2020, emitida por el Pleno de este organismo el 11 de junio del presente año, se hará de manera virtual. Previo a dictar sentencia, señora actuaria, sírvase verificar si se encuentran las partes requeridas para la tramitación de la presente diligencia. Con su venia, señor juez. Informo que siendo el día y hora señalados en la providencia de convocatoria emitida el 18 de septiembre del 2020, se encuentran presentes en la sala virtual en calidad de legitimarios activos la señora Cintia Oliva, acompañada de su abogada patrocinadora, la doctora Michelle Puentestar, en calidad de legitimarios activos. Y en calidad de legitimarios pasivos, el representante de la comunidad La Cocha, señor Eduardo Tibán, acompañado de su abogado patrocinador, el doctor Santiago Isa. Asimismo, señor juez, informo que, conforme a la providencia, todos fueron notificados por correo electrónico y se encuentran presentes en esta diligencia. Muchas gracias, señora actuaria. Una vez terminada con la audiencia donde se escuchó a las partes procesales y sus alegatos, es mi deber dictar sentencia. Para ello, se resolverán los siguientes problemas jurídicos determinados. 1. Las autoridades indígenas adoptaron decisiones bajo competencias habilitadas, aplicando procedimientos propios dentro de los parámetros constitucionales y de la protección de derechos humanos reconocidos por las convenciones internacionales. 2. Las instituciones y autoridades públicas respetaron a la comunidad indígena aplicando en el proceso de juzgamiento un examen, en especial las decisiones de la justicia indígena. Siendo que el desarrollo del contenido constitucional responde a una de las obligaciones primordiales que tiene la Corte y una de las principales preocupaciones es garantizar la vigencia plena y eficaz del orden jurídico y político aprobado en el Constituyente de Montecristi. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide la siguiente. 1. Que no se han vulnerado derechos constitucionales tanto en el ejercicio de la administración de justicia indígena por parte de la Asamblea General Comunitaria de La Cocha, como tampoco por parte del Ministerio Público y la Judicatura Penal Ordinaria. 2. Que la Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua Panzaleo es la autoridad de justicia indígena habilitada y competente para resolver los conflictos internos de sus territorios. 3. Que la Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua Panzaleo, cuando conoció este caso de muerte, no resolvió respecto de la protección del bien jurídico vida, como fin en sí mismo, sino en función de los efectos sociales y culturales que esa muerte provocó en la comunidad. Por su lado, el Ministerio Público y la Justicia Penal Ordinaria actuaron bajo obligación constitucional y legal de investigar y juzgar respectivamente la responsabilidad individual de los presuntos implicados de la muerte, por lo que esta Corte declara que no se ha configurado el non bis in idem o doble juzgamiento. 4. De conformidad con los artículos 11, numeral 8 y 436, numeral 1 y 6 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional establece las siguientes reglas de aplicación obligatoria que las autoridades indígenas, autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, se observarán de manera obligatoria a partir de la publicación de esta sentencia bajo los siguientes términos. A. La jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que atentan contra la vida de toda persona es facultad exclusiva y excluyente del sistema de derecho penal ordinario, aun en los casos que los presuntos involucrados sean ciudadanos pertenecientes a la comunidad indígena. Así los hechos ocurran dentro de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena. La Administración de Justicia Indígena conserva su jurisdicción para conocer y solucionar a los conflictos internos que se producen entre los miembros dentro de su ámbito territorial y que afectan sus valores comunitarios. B. Las autoridades de la justicia penal ordinaria en el procesamiento y resolución de casos penales que involucren a ciudadanos indígenas aplicarán lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. E. Es obligación de todo medio de comunicación público, privado o comunitario
que para la difusión de los casos de justicia indígena, previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas concernidas y comunicar los hechos, asegurando la veracidad y contextualización, reportando de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción, al tenor del razonamiento desarrollado en la parte motivada de la sentencia. De igual forma, se aplicará a los funcionarios públicos, judiciales y particulares que deberán tomar en cuenta estos aspectos propios. 5. Que el Consejo de la Judicatura organice un proceso sistemático de difusión de esta sentencia, con todos los operadores de justicia relacionados, debiendo diseñar una política institucional apropiada para lograr una eficacia y generalizada implementación administrativa y financiera de la instancia de cooperación y coordinación intercultural a nivel nacional. 6. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Secretaría Nacional de Gestión de la Política, organicen a la brevedad posible un proceso nacional de difusión de esta sentencia a nivel local, provincial y nacional con las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en su propia lengua. 7. Notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas, debiendo traducirse la parte resolutiva al idioma quichua, para ser divulgada entre las comunidades del pueblo quichua panzaleo de la provincia de Cotopaxi. Publíquese una gaceta exclusiva en español y quichua, y la parte resolutiva publíquese en español y quichua en un diario de circulación nacional. Además, a la sentencia agréguese el voto salvado del juez constitucional Iván Marcelo Jaramillo Villa, que manifiesta: en vista de la decisión de la mayoría adoptada en el Pleno de la Corte Constitucional en sesión del 30 de septiembre del 2020 en relación a la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, en lo que decide lo siguiente: declarar que no ha habido vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica en las decisiones de justicia indígena adoptadas el 16 de mayo del 2010 y el 23 de mayo del 2010 por la Asamblea General Comunitaria de La Cocha. 2. Declare que las autoridades indígenas de la comunidad de La Cocha, en el caso concreto, actuaron en aplicación directa del artículo 171 de la Constitución, así como en el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial. 3. Declarar la vulneración del derecho constitucional de no revictimación del artículo 78 de la Constitución, del señor Víctor Manuel Olivo Palio y su familia. Siendo este un voto salvado, cúmplase y notifíquese. Hasta ahí la sentencia, señores intervenientes. Muchas gracias por presentarse a esta diligencia.